Muy bien, 12 del día en punto, queridos amigos de Siempre Animal. Qué gusto es nuevamente compartir con ustedes. Estoy muy contenta de que nos estén acompañando hoy. Y bueno, bienvenidos a nuestro último foro conmemorativo del mes del océano. Bueno, como mencionamos en la publicación previa a este foro, ante la preocupante situación por el cambio climático que pues ha causado un sinfín de estragos, desde sequías, deterioro de ecosistemas, enfermedades de importancia en humanos, animales, pues la apuesta por las energías renovables sigue y cada vez con más proyectos, son más proyectos que investigan el potencial de estas en México y el mundo. Y bueno, hoy nuestros invitados se van a enfocar precisamente en las energías renovables marinas que forman parte de sus líneas de investigación. Así que bueno, como sabemos, pues el mar tiene un gran potencial energético. Desde luego que se manifiesta principalmente en las olas, las mareas, las corrientes y pues en la diferencia de temperatura entre la superficie y el fondo marino. Bueno, hoy conoceremos más sobre las oportunidades que pueden brindarnos como alternativas de energías limpias para un mejor futuro. Y bueno, sin más preámbulo, doy la bienvenida a nuestros invitados, junto con el doctor en Ciencias Biomédicas, José Pedro Elizalde Díaz, investigador del CICESE y miembro colaborador de Siempre Animal. Buenas tardes, doctor Elizalde, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí. Muy bien. Compartir con todos nuestros amigos esta importantísima información. Y adelante. Muy bien, Pedro, bien. Muchas gracias. Gracias, bienvenido. Comenzaré por presentar al ingeniero Jorge Olmedo González, del Centro Mexicano de Innovación en Energía Océano, ingeniero químico industrial y técnico en sistemas de control eléctrico por el Instituto Politécnico Nacional, quien estudia un doctorado en nanociencias y micro nanotecnologías en la misma universidad. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Primeramente, muchas gracias a Andrea y a Siempre Animal por la invitación y la oportunidad de participar en este tipo de foros. Gracias, Jorge. Vamos con Emiliano. Bueno, y a mí sí, me toca el honor de presentar de la plataforma de divulgación PostNet de la Universidad de Vigo, España, donde enfocó sus conocimientos en... Muy bien, me parece que tenemos de oceanografía de la Universidad Autónoma. Ajá. ¿Sí me escucho? Te trabas un poquito nada más, Pedro. Si gustas retomar la presentación, por favor. Ok, les comentaba que el maestro en ciencias Emiliano Gorposi pertenece a la plataforma de divulgación Post Network. Es egresado de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo, en España, donde enfocó sus conocimientos en el área de oceanografía física. También realizó su maestría en el posgrado de oceanografía costera de la Universidad Autónoma de Baja California, en México, especializándose en modelación numérica del oleaje y actualmente... Muy bien, Pedro, creo que tenemos un problemita técnico. Está con el programa de posgrado en México. Ajá. Nada más para complementar un poquito lo que dice el doctor Pedro, que ahorita tiene algunos problemas técnicos, para continuar con la presentación de Emiliano. Él realizó su maestría en el posgrado de oceanografía costera de la Universidad Autónoma de Baja California, especializándose en modelación numérica del oleaje. Actualmente es doctorando en la misma universidad dentro del programa de posgrado en medio ambiente y desarrollo con tema de tesis viabilidad del uso del oleaje como recurso energético en Baja California. Además, participa activamente en el Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano, dentro de la línea estratégica Energía del Oleaje. Bienvenido, Emiliano, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, también a Juan. La verdad que es un placer. Le comentaba que soy fan de su programa, nos encanta y nos parece sumamente importante y pues aprovechar la oportunidad para contarle un poco sobre nuestras áreas de expertise, ¿no? Así que muchas gracias y a ver cómo sale hoy. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, Emiliano, Pedro. Vamos a dar comienzo
con este interesante tema, porque como sabrán y ya hemos muchas veces reiterado en el proyecto, esto forma parte del enfoque Una Sola Salud. Si tenemos ecosistemas sanos, por supuesto, nosotros vamos a tener salud. Así que vamos a comenzar con esto. Adelante, Jorge, Emiliano, los micrófonos son suyos y agradecemos a nuestro público que se va incorporando. Esperamos sus comentarios y dudas, por supuesto, para hacérselas llegar a nuestros invitados. Gracias y comenzamos. Ok. Bueno, buenas tardes nuevamente. Muchas gracias a Andrea y a todo el equipo de Siempre Animal por la oportunidad de participar en el foro conmemorativo del Mes del Océano. Mi nombre, como les comentaba, es Emiliano Gor y funjo como actual presidente de la Pan American Ocean Energy Student Network. Y hoy, junto con mi compañero y colega, el ingeniero Jorge Olmedo González, presidente del Comité Estudiantil del Centro Mexicano de Innovación en la Energía del Océano, Semilla Océano, les vamos a presentar la ponencia titulada Caminando hacia la sustentabilidad, energías renovables marinas. Ok, la energía eléctrica es uno de los principales motores para el desarrollo y bienestar social de un país. El continuo incremento en la energía mundial, producto de la expansión de una economía globalizada y el crecimiento demográfico, han generado un escenario que exige un cambio paradigmático del sistema energético, que ayuda a mitigar la inminente crisis energética y climática mundial. Como se puede observar en la figura de la Agencia Internacional de Energía, IEA, arriba a su derecha, el consumo, o sea, la demanda del sector de las energías renovables, impulsados por políticas ambientales de salud y el rápido descenso del costo de la energía renovables, han generado que presente una tendencia creciente mayor que el resto de las tecnologías convencionales. Pueden ver que justamente la tendencia de la línea verde es más pronunciada, más positiva que el resto de las oportunidades energéticas que hay. De la mano, se puede observar en la figura de abajo del grupo Bloomberg, NEF, abajo de la izquierda, que si bien el sector energético es responsable aproximadamente del 80% de las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono, presenta una tendencia decreciente en comparación al resto de los sectores tradicionales. Y entonces podemos ver justamente cómo los diferentes instrumentos que hay y sectores en sí generadores de emisiones de dióxido de carbono hacia el futuro, o sea, hacia el 2050, los objetivos, justamente todos van a aumentar o se estima que van a aumentar, y las energías, el sector energético, que siempre fue como un poco el responsable de primero por ser atacado, justamente presenta una tendencia decreciente. Y bueno, podemos ver este piquito que vamos atravesando ahora de pandemia, cómo esta transición entre el 2019 y la actualidad generó justamente un 7% de descenso en las emisiones de dióxido de carbono de media global. Entonces podemos ver que hay una cierta relación entre el consumo y las emisiones de dióxido de carbono. Siguiente. A partir de esto, como les comentaba, de las políticas ambientales, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, se promulga la Ley de Transición Energética en México, la cual establece un marco legal para las energías limpias, eficiencia energética y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y esta ley justamente promueve que para el año 2024 el 35% total debe provenir de energías limpias. A pesar de las claras pruebas del cambio climático provocado por el hombre y el apoyo de dichas organizaciones en los acuerdos, se puede observar en la figura de la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, la figura central, como ven, que la velocidad de transición dista mucho de lo necesario para estar en concordancia con los acuerdos internacionales, y que las políticas aplicadas solo podrían producir una estabilización de las emisiones globales con un ligero descenso hacia el 2050, pero sin embargo, y esto es lo alarmante, si las políticas no son aplicadas en su totalidad, se estima que las emisiones podrían aumentar
un 27% en las próximas 3 décadas, con sus profundas consecuencias económicas, humanitarias y ambientales. Ahí, por ejemplo, podemos ver datos concretos, no me quiero meter en detalle, pero básicamente lo que necesitamos para que justamente la temperatura, a partir de lo que es el cambio climático y los acuerdos, se mantengan, o sea, podamos limitar este aumento de la temperatura media mundial a 1.5 grados, como estiman los acuerdos internacionales, en relación a los niveles preindustriales. Necesitamos hacer esfuerzos en disminuir los esos son GT, son gigatoneladas de dióxido de carbono en cada uno de estos sectores económicos, ¿no? Justamente para que en el 2050 sea cero. Por ello se necesita compromiso, un cambio radical y acción urgente en múltiples frentes para llegar a cero en el 2050, o sea, que las emisiones de dióxido de carbono deben reducirse constantemente a un ritmo del 3.5 de media por año. Para alcanzar esta magnitud de velocidad se requiere entonces una mayor ambición y esfuerzo, y aunque el camino parece desalentador, por suerte hay varios elementos favorables que pueden hacer que esto sea alcanzable. Siguiente. La transición energética, como pueden ver, ya se está produciendo y es imparable. ¿Por qué? Porque no nos queda de otra. Entre los diferentes componentes para cumplir en tiempo y forma los objetivos, las energías renovables se erigen como una pieza clave en los esfuerzos para la descarbonización, para garantizar una transición energética exitosa. La tendencia es que la proporción de energías renovables siga en aumento a un ritmo acelerado. O sea, que la participación de las energías renovables en la generación eléctrica total debería alcanzar un 85%, como pueden ver a la derecha, para el año 2050. O sea, que de los 900 gigawatts de capacidad instalada que actualmente se generan de renovables, para el año 2050 deberían alcanzar 13.000 gigawatts. Y lo curioso, y al tema que venimos hoy, dentro de esa estimación futura, un 4% va a provenir de energías renovables marinas. Muy bien. Aquí les queríamos dar en contexto cómo se fue desarrollando el Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano. El gobierno de México, a raíz de los acuerdos de cambio climático, decidió desarrollar diferentes centros mexicanos enfocados en lo que son las energías renovables. Y uno de los últimos que se desarrollaron fueron precisamente el de energías del océano. Este centro cuenta con aproximadamente un poco más de 250 estudiantes de aproximadamente 67 instituciones, principalmente de México, pero también de otros países como lo es Colombia, en donde se enfoca en desarrollar tecnología y estudiar la factibilidad del desarrollo de las diferentes energías del océano o energías renovables marinas, como también se les conocen. En esta imagen podemos ver las principales fuentes de aprovechamiento o formas de aprovechamiento de la energía de los océanos. La primera es a través de las corrientes y energía mareomotriz, que puede provenir de corrientes producidas de las mareas, energía a partir del oleaje, energía de gradiente térmico, energía de lo que es gradiente salino, y de manera indirecta también está lo que es la biomasa producida a partir de, por ejemplo, el sargazo, que es una de las problemáticas actuales en el Caribe mexicano, puede ser aprovechado para producir energía eléctrica, y también lo que es la energía marina o energía offshore, como también se le conoce, que son sistemas de generación eólicos puestos en el mar. Dentro de estas áreas o líneas que se le conocen como principales en el centro, se desglosan diferentes sublíneas o líneas transversales que competen a estas, como lo es la parte de ecología e integración al medio ambiente, la cual consideramos es un aspecto crucial para el despliegue responsable de las energías marinas. También está la parte de integración a red eléctrica y manejo de recursos energéticos. Es una parte crucial, dado que es la línea que permite poder implementar y utilizar adecuadamente la energía generada por estos sistemas. Está la parte de materiales y subsistemas,
subsistemas y componentes, en la cual se estudia lo que es los materiales que no sean dañinos para el medio ambiente y que permita un manejo adecuado de los diferentes sistemas o tecnologías que se estén probando. Lo que es la parte de modelación física y numérica permite, previo a pruebas ya en campo, estar validando el desempeño de determinados sistemas y de esta manera corroborar la factibilidad de ellos. Está la parte de modelación física a gran escala para sistemas de mayor tamaño. Algo que se ha considerado, y el responsable de esto es el doctor Silva, Rodolfo Silva, es la parte de difusión y divulgación. Se considera muy importante poder hacer una difusión adecuada de lo que son las energías marinas, de tal forma de que las personas puedan conocer de estas. Y bueno, una parte también importante es la unidad de negocios, dado que para que pueda ser factible este tipo de tecnología, pues tiene que ser competitivo con respecto a otras energías, tanto no renovables como renovables. Bueno, aquí les presentamos el potencial de las energías renovables. En la segunda columna es el potencial de generación técnico. ¿Esto qué quiere decir? Que es la cantidad de energía técnica de acuerdo a la tecnología existente, de la cantidad que se puede aprovechar de estas energías. Lo que es capacidad instalada a nivel mundial es la que actualmente se está generando, y la generación mundial anual es la cantidad de energía al año que se genera de cada energía renovable y no renovable. Como podemos observar, como comentaba Emiliano, a pesar de que aún están en desarrollo las energías marinas, estas tienen un potencial bastante competitivo con respecto a otras renovables. Vemos que la energía mareomotriz de las mareas tiene un potencial de generación anual de 1.200 terawatts-hora por año. Lo que es energía ondimotriz o del oleaje es de 11.400 terawatts-hora por año. Actualmente, a nivel mundial, la cantidad de energía generada por estas es de aproximadamente 1 terawatt-hora por año, ¿no? Bastante menor a otras energías renovables. Por ejemplo, la que es líder en esto es la energía hidráulica por los años de desarrollo que tiene, y le sigue lo que es energía eólica y después energía solar. Sin embargo, se espera un crecimiento importante en el desarrollo de energías marinas. Para esto les mostramos las zonas potenciales en México de las principales energías. Por ejemplo, oleaje, de acuerdo a las investigaciones, en este caso de investigadores del semiocéano, muestran que las zonas más potenciales para su despliegue o implementaciones en la parte de Baja California, en la parte del Pacífico, cercano a lo que es Estados Unidos. Es una zona con un potencial de oleaje bastante atractivo. También vemos que prácticamente toda la zona del Pacífico es potencialmente viable implementarlo. Vemos que la parte de lo que es corrientes marinas es más factible cercano a la parte de Yucatán, Quintana Roo, en lo que es la parte del Caribe, dado que hay corrientes debido a la diferencia de temperaturas que existen en la zona. En torno a lo que es gradiente salino, la zona potencial básicamente corresponde a lugares o desembocaduras de ríos. Básicamente la energía de gradiente salino consiste en aprovechar las diferencias de salinidad, y donde hay factibilidad de aprovechar esas diferencias de salinidad precisamente son en las desembocaduras de los ríos, donde hay un gradiente factible para poder generar energía eléctrica. Y por supuesto la parte de energía de gradiente térmico, en donde es especialmente factible, es también en la parte del Pacífico y también parte de lo que es el Caribe. Es importante mencionar que uno de los puntos más importantes y que contrastan con las zonas potenciales es que precisamente donde hay potencial para aprovechar estas diferentes energías, normalmente es donde también hay una diversidad de especies importante, y es uno de los puntos clave, dado que se tiene que cuidar la parte, principalmente en este caso ambiental, para poder determinar la factibilidad de implementación de estas energías. Esto nos lleva a preguntarnos qué tan limpias son las energías renovables. Usualmente asociamos la parte de energía limpia con la parte de renovable, pero tenemos que ser cuidadosos
al hablar de esto, dado que puede no ser del todo cierto o puede ser parcialmente cierto dependiendo del enfoque. A veces también consideramos que la solución al problema de cambio climático o la solución a las emisiones de carbono pueden provenir de las energías renovables. Y esto esta gráfica del lado izquierdo nos puede dar una idea de cuál es el impacto de disminución de huella de carbono a través de las energías renovables. De acuerdo a esta información de la Agencia Internacional de Energía, el potencial para reducir las emisiones de carbono previstas para 2050, lo que podemos reducir a través de energías renovables es solo el 17%. Eso quiere decir que las energías renovables sí contribuyen a la disminución de gases de efecto invernadero, sí contribuyen a que haya una generación de energía más limpia, pero esto solo va a corresponder al 17%. ¿Esto qué quiere decir? Que hay otras opciones que tienen más peso para disminuir estas emisiones, como lo es captura de carbono en 19%, y uno de los más importantes con un 38%, que es la eficiencia de uso final de combustible y electricidad. Esto se traduce a tener sistemas de consumo mucho más eficientes, está relacionado a la parte y que tiene que ver con todas las personas, que es el uso responsable de la energía eléctrica y de los recursos. Entonces, a pesar de que existan energías renovables, el peso pues termina siendo más importante para nosotros como usuarios y para el tipo de diferentes tecnologías que se estén utilizando. Y bueno, también en la línea de lo que comentaba Emiliano, la gráfica del lado derecho nos permite identificar en cuáles puntos es más relevante empezar a trabajar para la disminución de carbono, ¿no? Vemos que el principal responsable de las emisiones de carbono y que se prevé para 2030 es la industria con un 32%, seguido del transporte con un 29%. Entonces, el implementar sistemas de generación con una menor huella de carbono en determinadas aplicaciones relacionadas con estos sectores va a ser importante para contribuir a la disminución de carbono. Aquí les muestro un reporte de Estados Unidos y China, realizado ya hace tiempo, en 2010, pero que he considerado bastante interesante para poder ejemplificar y resolver esta pregunta de qué tan limpias son las energías renovables. En las gráficas del lado izquierdo vemos las emisiones de CO2 equivalente con respecto a la cantidad de energía generada en kilowatts hora. Vemos cómo, por supuesto, lo que es carbono y gas tienen la mayor cantidad de emisiones, cercanas incluso en los escenarios más con tecnología menos prometedora, cercanos a los 100 gramos de CO2 por kilowatt hora. Sin embargo, vemos que, y aquí se ha hecho un zoom, es por eso que aparecen dos gráficas, como las energías renovables sí tienen una menor emisión de huella de carbono. No es cero, es importante mencionarlo, pero sí que es menor, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que de las que tienen menor emisión es la energía eólica. Aquí vemos también tidal, que es energía de mareas, cercano a los 20 gramos de CO2. Y algo interesante, la biomasa, al considerar la parte de captura de carbono durante el crecimiento de las plantas, tiene un balance positivo, dado que en vez de producir CO2, ayuda a la disminución del CO2. Esto, por supuesto, va a depender del tipo de biomasa y del tipo de sistema en el cual se esté aprovechando esta. También otro tipo de gases que son importantes son las emisiones de los NOxes, los compuestos de nitrógeno, donde también una de las tecnologías renovables más prometedoras termina siendo eólica, incluso menor a los 100 miligramos por kilowatt hora. Y bueno, vemos cómo evidentemente lo que es carbono y gas tienen emisiones, son las que tienen emisiones más importantes en este rubro. Otro aspecto importante, hay una disculpa, no son emisiones, es área ocupada por megawatt hora al año. Esta gráfica es importante porque refleja la cantidad de uso de suelo que requiere cada energía renovable. Por ejemplo, una de las que más requiere es la biomasa, precisamente por la parte de crecimiento
los diferentes recursos para utilizarse, pero bueno, dentro de las renovables, la que tiene en desventaja ese punto es la energía solar, dado que requerimos grandes extensiones de tierra para poder implementar estos tipos de sistemas, ¿no? Y que, bueno, esto puede estar también relacionado con las posibles afectaciones que tengan al medio ambiente y a los ecosistemas donde estemos integrando estas energías. Y por último, tenemos la relación entre los kilowatts hora producidos respecto a los kilowatts hora de fabricación. ¿Esto qué quiere decir? La cantidad de energía que pueden producir con respecto a la que se requirió en su momento para poder producir la tecnología, en este caso de un panel solar, una turbina eólica o de corrientes marinas. Entre más alto sea este rango, es mucho más prometedor. Por ejemplo, energía eólica nuevamente termina ganando en un escenario positivo, donde está arriba de un factor 60 en aprovechamiento de energía con respecto a la que requiere para ser desarrollado, ¿no? Y bueno, termina en menos de 1 o factor de 1 lo que son las energías no renovables, como el carbono, el gas e incluso la energía nuclear. Algo que nos gustaría resaltar es por qué hay zonas potenciales y cómo estas están relacionadas con la factibilidad de implementación de las energías renovables. Algo que les muestro en la gráfica del lado izquierdo es la variabilidad de las energías renovables marinas con respecto a otras energías renovables convencionales, como es la energía solar. Uno de los aspectos o desventajas de las energías renovables es que usualmente, o las más populares como es la solar y la eólica, no están disponibles todo el tiempo, sobre todo la energía solar, ¿no? Solo está durante el día. Entonces, algo importante de mencionar es que, y positivo para las energías marinas, es que estas no son tan variables. Como podemos observar, por ejemplo, en color azul, la energía de corrientes marinas no tiene fluctuaciones importantes diarias con respecto a la solar, ¿no? Que vemos que aquí se forma una campana relacionada con la cantidad de energía que puede generar durante el día, ¿no? También lo que es energía por gradiente térmico, u OTEC, por sus siglas en inglés, es bastante controlable su generación. Y desde el lado derecho tenemos lo que es la variabilidad estacional, ¿no? Cómo están fluctuando la cantidad de energía disponible con respecto a los diferentes meses. Y vemos que, bueno, a pesar de que energía de oleaje sí es fluctuante durante los meses, otras energías renovables marinas, como lo es OTEC o corrientes, tienen variaciones bastante menores con respecto a energías como lo es solar o eólica. Esto es importante mencionar, dado que es una ventaja importante con respecto a las energías renovables convencionales y que pueden ser bastante atractivas para sistemas donde se requiere continuidad de energía eléctrica, ¿no? Como es en viviendas. Dentro de lo que es la línea de integración a la red eléctrica de semiocéano, se ha estado estudiando justo esta variabilidad y la necesidad de almacenamiento de energía. Esta necesidad de almacenamiento de energía se asocia con las fluctuaciones o variaciones que tenga cada una de ellas, y como hemos mencionado, se ha encontrado que energías como lo es gradiente térmico y salino, al ser procesos que pueden ser controlados y con una variabilidad estacional menor, no requieren almacenamiento, en contraste con energías como lo es oleaje, corriente de mareas, corrientes, muy similares a lo que es energía solar, donde la necesidad de almacenamiento de energía, dependiendo de la aplicación, puede ser necesario, ¿no? Puede ser un punto clave, sobre todo, por ejemplo, en sistemas que no estén conectados a la red eléctrica. Y aquí vemos las formas en las cuales se puede aprovechar la energía generada por estos sistemas, ¿no? Desde la conexión a la red eléctrica, ¿no? El sistema eléctrico nacional, lo que actualmente está también desarrollándose, que es la generación distribuida, sistemas más pequeños con sistemas de generación, lo que son microredes, son comunidades que pueden estar no conectadas a la red eléctrica y funcionar de manera adecuada, y lo que son sistemas tipo isla, ¿no? Lugares donde están lejos de la red eléctrica y se requiere energía eléctrica, ¿no? Y bueno, uno de los aspectos lleva a conocer la competitividad que tienen estas energías marinas con respecto a
otras energías renovables convencionales. Y ese es uno de los retos para poder implementar las energías marinas, ¿no? Por ejemplo, del lado izquierdo vemos como Wave Energy, que es energía del oleaje, Tidal Energy, que es energía de mareas, son los que tienen los precios por kilowatt hora más altos, ¿no? Lo que es mareas cercano a los 48 euros por kilowatt hora y lo que es oleaje cercano o similar a los 65 euros por kilowatt hora. En contraste, pues, con otras energías renovables, como lo es fotovoltaica, donde ya estás incluso bajando de los 10 euros, lo que es energía eólica, igual del rango de los 10 euros, y por supuesto algunas tecnologías ya más consolidadas y no renovables, como que están incluso muy menor a lo que son los 10 euros. Entonces, esto lleva a plantear estrategias que permitan disminuir los costos de las energías marinas, ¿no? Esto, por supuesto, a través de subproductos que nos den un valor agregado, como es, por ejemplo, la producción de hidrógeno o sistemas que implementen lo que son sistemas de cultivo de plantas, por ejemplo. Entonces, para esa parte, pues, les doy la palabra a Emiliano. Muchas gracias, Jorge. Bueno, como comentaba Jorge, básicamente los precios y de las energías renovables marinas, como cualquier otra energía renovable marina, y darle un contexto y buscar una solución para tener una mayor aplicabilidad y una mayor inserción en lo que es la matriz energética y poder competir y al fin y al cabo poder todos hacer uso de estas posibilidades. Aparte justamente de lo que hablaba del almacenamiento del hidrógeno, y sobre todo entender esta capacidad que tienen las energías renovables marinas de poder satisfacer ni más ni menos que 4 veces la demanda energética eléctrica mundial. Los usos sostenibles del océano, especialmente en el contexto de beneficios económicos, se han formulado recientemente bajo el término de economía azul, ¿no? ¿Y qué es esto de la economía azul o qué se pretende hacer bajo este término que hoy en día es tan sonado y para nosotros es como al fin y al cabo una de los entendimientos y marcos teóricos para aterrizar posibilidades innovadoras, ¿no? Abarca actividades que explotan, desarrollan y utilizan recursos oceánicos para generar desarrollo económico, mejorar el bienestar humano, equidad social y justamente tener una implicación positiva en los impactos ambientales, ¿no? Además ofrece oportunidades diversificadas para progreso sostenible, limpio y equitativo en los sectores tanto tradicionales como emergentes para promover una mejor gestión en diferentes áreas y sectores, como por ejemplo el sector alimentario, nutrición, uso de energías renovables, comercio marítimo, creación de empleos, salud, de ecosistemas y biodiversidad, por ejemplo, reducción de dióxido de carbono y eficiencia energética. Básicamente se espera que los valores de economía azul y potenciar una economía azul de los océanos a nivel global se duplique hasta alcanzar los 3 billones de dólares en las próximas décadas. O sea, no es algo menor, inclusive en las implicaciones directas e indirectas. Nosotros debemos entender que como cualquier línea de aprendizaje, al fin y al cabo, de las energías renovables como una tecnología incipiente y reciente, tienen justamente que acoplarse, o sea, unirse a sectores tradicionales justamente para que haya una simbiosis, haya un beneficio mutuo de estos proyectos en sí, ¿no? Siguiente. Quiero dar un ejemplo, por ejemplo, algo que me pareció sumamente interesante e innovador también con estas, al fin y al cabo uno parece pensamiento de Julio Verne, pero que lo estamos viendo hoy en día y eso es muy, muy lindo, ¿no? Proactivo con el medio ambiente y al fin y al cabo que generen desarrollo económico también. Por ejemplo, esto es una planta OTEC de Ocean Thermal Energy Converter de 1 megawatt
en Puerto Rico. Es un proyecto que ya está en pie. Y lo que pretende básicamente es que, como comentaba Jorge, con la diferencia del gradiente térmico de la superficie al fondo, o sea, estamos buscando que en la columna de agua, los oceanógrafos decimos que es justamente la vertical, o sea, qué profundidad entre la superficie y el fondo, tiene que haber 1000 metros aproximadamente, una diferencia de 20 grados. Con esa diferencia de 20 grados podemos abastecer de energía, por ejemplo, a una planta, a un proyecto así. Nosotros lo llamamos con el nombre de ecoparques, Ocean Ecoparks, que al fin y al cabo son parques industriales ecológicos. Y es empezar a entender otra perspectiva, justamente, ¿para qué? Para generar comida, ¿no? Podemos ver esos datos que son sumamente curiosos, que para el 2030 la FAO está diciendo que se necesita ni más ni menos que el doble de demanda de alimentos, energía igualmente, y agua. Uno de los también de las limitaciones no solamente la energética, sino el tema del agua. El calentamiento global, y sobre todo en comunidades aisladas y en islas, es uno de los grandes problemas es el agua, ¿no? Entonces también podemos generar agua desalinizada en estos proyectos e integrarlos dentro de una economía circular. Entonces, por ejemplo, este proyecto tiene entre sus líneas objetivos y industrias directas que le dicen, es, por ejemplo, fomentar la agricultura, acuacultura, por ejemplo, también el cultivo de algas, que hoy en día es sumamente interesante y es uno de los reguladores costeros y del océano en todas las latitudes, y justamente es como un marcador de la calidad de los ecosistemas, todo el tema de las algas y los beneficios que genera, la producción de agua potable, el enfriamiento de aire acondicionado con agua de mar y la conversión de energía térmica. Al fin y al cabo podemos obtener energía simplemente como les comentaba, con el gradiente, con la diferencia de temperatura de la superficie caliente y el fondo frío. Y aparte se pueden generar industrias indirectas que también son sumamente interesantes y enriquecedoras, como la investigación, turismo, manufactura, centros empresariales, educación, etc. Entonces es pensar cómo podemos utilizar algo que ahí tenemos 24/7 y que al fin y al cabo nos puede generar una riqueza innumerable, ¿no? Entonces son nuevas perspectivas y de una idea al fin y al cabo se puede materializar en una planta que ya está produciéndose en Puerto Rico. ¿Siguiente? Por favor. Ok, algo no menor es el tema de los impactos socioambientales, ¿no? Que también atiende a la plática de hoy. Lo que nosotros tratamos de hacer siempre es buscar una solución, pero una solución más sostenible. O sea, integrando la parte económica, pero sin dejar de ver la parte social y la parte ambiental. Fundamental en cualquier proyecto desde un tiempo cero. O sea, y eso también es muy interesante, empezar a entender, por ejemplo, el empoderamiento social, el tema de hacer divulgación, que es lo que estamos haciendo ahora, desde un tiempo cero. O sea, no integrarlo como un eslabón. Cuando ya tenemos el proyecto montado, ¿cómo lo hacemos que tenga una repercusión ambiental positiva? No, pues ya empezaste tu planeación N tiempo para atrás sin incluirlo. Y obviamente no va a tener una implicación o puede tenerlo, pero no va a estar tan bien pensada, ¿no? Entonces, nosotros tratamos siempre en cualquiera de nuestros proyectos primordial la parte ambiental, y sobre todo hoy en día con las diferentes herramientas que brinda la tecnología, por ejemplo, de la modelación. Yo me ocupo de modelación física porque me gusta predecir y porque me interesa cómo viene el oleaje viajando de muy lejos y llega a mis costas, por ejemplo, ¿no? O propiedades propias. Pero podemos también modelar las implicaciones ambientales que puede llegar a tener una planta antes que se ponga, ¿no? Entonces, si bien es una aproximación y si bien es como o sea, podemos hacer, es una analogía, una simulación, al fin y al cabo
es lo más próximo que tenemos antes de generar un impacto, ¿se entiende? Entonces cualquier energía, cualquier esfuerzo que podamos sumar a esa parte es vital. Obviamente hay que regirse y antes de empezar un proyecto hay que hacer un manifiesto de impacto ambiental fundamental. ¿Qué es esto? Es testear por todos los rincones cómo ese proyecto puede llegar, si tener un impacto positivo o negativo. Después las autoridades, Semarnat, en las áreas naturales protegidas, Profepa, etcétera, van a determinar si ese proyecto al fin y al cabo es viable o no es viable desde el punto de vista ambiental, ¿no? Pero eso nosotros tenemos que hacer tanto en nuestro estudio técnico como la parte también oceanográfica. Tenemos que contar, por ejemplo, con corrientes, con la dispersión, con el tema también de morfodinámicas, o sea, si vamos a poner un proyecto, cuánto se va a generar una progradación o degradación de la línea de costa, etcétera. Entonces, todo esto se contempla previo al proyecto en sí. Aparte, bueno, tenemos que entender, y desafortunadamente siempre es un trade-off, ¿no? O sea, una balanza entre que vamos a introducir algo en un medio natural, siempre vamos a estar generando un impacto. Así nosotros vamos a caminar al cerro a sacar a nuestros perros, pues obviamente estamos generando un impacto, hay una huella atrás nuestro continuamente. Lo que tratamos es que esa huella sea lo más chiquita, lo menor posible, que genere el menor impacto. Entonces sí contemplamos obviamente que estos dispositivos, estas nuevas industrias pueden llegar a generar ruido, sombreado, con el tema de la iluminación y generar obviamente residuos vertidos que se puedan liberar y que uno muchas veces no los toma en cuenta. Y una transformación del paisaje. Obviamente que esto también, ahí atrás de todas estas ciencias, como decía Jorge, hay toda una parte de arquitectura sostenible, ¿no? Que es fundamental. Entonces tenemos que buscar justamente cómo se integran y al fin y al cabo como que pasen desapercibidas, y sí se puede hacer con una buena planificación. Y aparte, la parte de operación, monitoreo constante de todas estas plantas, de las condiciones, como les decía, técnicas, oceanográficas y biológicas, constante. ¿Por qué? Porque son tecnologías incipientes, son tecnologías que una van aprendiendo de la otra, y entonces obviamente que no se tiene un registro histórico igual que otras tecnologías. Entonces tiene que haber un constante aprendizaje y monitoreo. Siguiente, por favor. Bien, sí, para poder poner más en contexto justo esto que comenta Emiliano, queremos abordar un par de ejemplos, sobre todo lo que recae en la parte del trilema energético, ¿no? Básicamente el trilema energético refiere a lo que es la igualdad de energía o igualdad energética, ¿no? Esto que todo mundo pueda tener acceso a la energía eléctrica, la parte de seguridad energética que está asociada con la parte económica, con la parte de factibilidad de desarrollo de una economía, por ejemplo, en general en los países, y por supuesto sin olvidar la parte de sostenibilidad medioambiental. Aquí les mostramos un proyecto que fue desarrollado por el Centro de Estudio de Energías Renovables de la Universidad Autónoma de Baja California, liderado por el doctor Nicolás, en donde él identificó que en la parte del Alto Golfo de México había problemas de acceso a energía eléctrica. Usualmente es importante mencionar que la parte de lo que es Baja California no se encuentra conectado al sistema interconectado nacional, a lo que es toda la parte de México, lo que es esta parte no se encuentra conectada, y eso promueve también intermitencia en lo que es la energía eléctrica, y a su vez en esta parte, como es una zona poco poblada, son poblados bastante pequeños, pues no es aún factible poner energía eléctrica. Normalmente son comunidades pesqueras de ingresos bastante bajos, y ese es un problema redundante en varias comunidades de esta zona del Alto Golfo. Entonces, este proyecto consistió en desarrollar una microred independiente, como les comentaba, en este caso de energía solar y energía eólica,
donde se implementó un sistema de 55 kilowatts para 20 hogares, con el fin de pues, brindar una mejor calidad de vida, sobre todo por la parte de que son climas extremos, sobre todo en la parte de verano, y también para poder conservar lo que pescan, ¿no? Y que no se echara a perder, dado que eso es uno de los aspectos también importantes en ese sector. El punto clave o la razón de esta parte también consiste en que hay una necesidad de energía eléctrica. Las energías renovables es una opción bastante factible. Sin embargo, queremos imaginar si podríamos implementar un sistema de energías marinas. Por ejemplo, en esa parte es potencial la energía de corrientes de mareas y a pesar de que, bueno, no esté en planes la parte de implementación, sí que ahí corresponde evaluar lo siguiente. A pesar de que hay necesidad de energía eléctrica y a pesar de que hay una zona potencial, es lo que es el Alto Golfo de México, se le conoce como una zona protegida, sobre todo por la vaquita marina, ¿no? Es una reserva de la biosfera de 934.756 hectáreas, ¿no? Y que puede limitar la integración de este tipo de sistemas, dado que pueden afectar el ecosistema donde viven especies como lo es la vaquita marina. Entonces, como comenta Emiliano, es importante que para poder empezar a hacer pruebas prototipo, esto se haga desde cero, se haga desde el diseño de los sistemas que van a aprovechar la energía o el potencial energético para poder estudiar las implicaciones o afectaciones que pueden tener para este tipo de animales. Y en caso de que las haya, que muy probablemente por supuesto las va a haber, determinar cuáles son las acciones para mitigar y para evitar estas afectaciones. Entonces es muy importante contabilizar cuáles son estas afectaciones y cuáles son las formas en las cuales se pueden resolver. Uno de los aspectos importantes de Semiozano es que a pesar que el objetivo como tal era el desarrollo y determinar el potencial de las energías marinas, se ha involucrado, ha decidido involucrarse mucho en la parte de estudio de especies, en las zonas potenciales, para poder considerar estos factores dentro del desarrollo de las energías marinas. Adelante, Emiliano. Gracias, Jorge. Bueno, y ahora justamente como comentaba mi compañero, cuando vamos a instalar o ya estamos en estas fases siguientes en lo que es nuestro nivel tecnológico y decimos, bueno, vamos a probar el prototipo in situ, nosotros le decimos, o sea, en el lugar, y empezar a escalarlo, o sea, empezar a aumentar la capacidad instalada que nos puede brindar. Justamente hay que considerar que ese dispositivo, esa obra, va a estar rodeada de vida, va a estar rodeada de animales, de organismos, va a estar inscriptada en un ecosistema en el cual ya estaba desde antes. Y por estar desde antes era mucho más sabio que lo que nosotros estamos entendiendo cómo funcionarían ese dispositivo por primera vez. Por ejemplo, habló de puertecitos. En este momento, por ejemplo, yo ahora estoy en Ensenada, en Baja California, y justamente hay que destacar esta riqueza a nivel ambiental que ni más ni menos que Jacques Cousteau designó al Golfo de California, o sea, el Mar Cortés, como el acuario del mundo, ¿no? Una persona que había viajado algunos kilómetros y había conocido algunos rincones del planeta y se dio cuenta de eso cuando vino para acá, ¿no? Y bueno, el Mar de Cortés es un lugar sumamente especial y icónico a nivel oceanográfico. Para nosotros es muy importante y brinda la oportunidad, por sus características, en tener una productividad sumamente grande, que eso implica en todo lo que son las cascadas tróficas y los ecosistemas. Tenemos alberga 36 especies de mamíferos, 31 cetáceos, 5 de las 7 especies de tortugas del planeta. Podemos ir hoy a snorkelear y a encontrárnoslas. 700 especies de peces, incluyendo los tiburones. Tenemos tiburones
ni más ni menos que el pez más grande del planeta. O sea, tenemos el tiburón ballena, podemos encontrarnos con tiburón blanco, tenemos zona de crianza de tiburón blanco. Aparte, no hay que olvidar de las aves marinas también, y todo el tema de lo que son las diferentes zonas de reproducción, crianza y anidación, como rutas migratorias. Entonces esto lo hace tan rico que hasta nosotros mismos, como buenos protectores del ambiente, y si tiramos algo, ¿no? O sea, como una doble moral, ¿no? O sea, ok, estamos haciendo una solución, pero también cómo podemos interferir su vida natural. Entonces, ya yo creo que con este punto de conciencia ya todo toma otro dinamismo y otro carácter, ¿se entiende? No es que vamos nada más atrás del megawatt persiguiendo, sino también es como, ¿y esto? A ver, y es como un continuo, ahí está, ¿no? Ese puntito. Entonces no hay que descuidarlo, porque estos ecosistemas áridos son únicos, son prístinos en comparación a las explotaciones que han recibido otras áreas, inclusive de México, sin dar nombres. Y entonces creo que está en nosotros, si hoy lo vemos, si hoy todavía lo podemos conservar, hoy en día lo podemos sostener, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Entonces, siguiente, Jorge. Por otro lado, es muy importante mencionar que tenemos otra clase de ecosistemas, ¿no? Como del otro lado de México, en la parte, por ejemplo, del Caribe, en Yucatán, y le quería comentar esto porque es algo muy lindo que nos pasó hace poco, el tema de que competimos, hicieron una competencia en Estados Unidos de la Secretaría de Energías Renovables de Estados Unidos, y fuimos premiados justamente con un proyecto de OTEC, como les comentaba, de energía térmica, de gradiente térmico, en la parte de Cozumel, es la islita que ven ahí en el mapa. Entonces lo que hicimos fue justamente desde una parteaguas considerar todos los aspectos ambientales en sí. O sea, a ver, qué prejuicios puede generar, qué beneficios, y hacer justamente como una balanza y ver para dónde iba la báscula, ¿no? O sea, contemplando, por ejemplo, el nivel de descargas que podía llegar a tener, el tema de si podía llegar a tener alguna fuga en química, por ejemplo, y generar un peligro en la dispersión. O sea, no hay que olvidar, y a mí me pareció muy interesante esto, de decir, ok, en el noroeste de México tenemos ecosistemas áridos, ¿no? Y tenemos una clase de vida, y nos vamos para la otra punta de México y tenemos otra cuestión. Estamos hablando de ni más ni menos que la segunda barrera de arrecife más grande del planeta. Entonces, con otras condiciones oceanográficas, otra temperatura, otra productividad, pero que también hay vida. Y también decimos, ok, también hay problemáticas en la isla, pero decimos, ok, ¿cómo hacemos justamente para impactar lo menos que se pueda? O cómo empezamos a considerar todas estas implicaciones ambientales en nuestros proyectos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco o sea, básicamente cómo nosotros consideramos, y eso lo integramos a modelos y lo integramos a lo que es nuestra evaluación y análisis, la parte más científica, y podemos llegar a concretar cosas muy, muy lindas y muy beneficiosas por esos aspectos tanto económicos, sociales y ambientales, ¿no? Sí, y bueno, como cuenta Emiliano, nuevamente estamos ante la parte de cuál es la necesidad social y económica, ¿no? Aquí les muestro el precio promedio semanal por nodo o los precios de energía eléctrica, y uno de los aspectos más, uno de los aspectos que ocurre en la parte del Caribe es que hay necesidad de energía eléctrica. Hay poca cantidad o poca producción de energía eléctrica, hay pocas plantas de generación de energía eléctrica en esa zona, entonces se convierte en una zona que requiere energía eléctrica y donde hay potencial, por ejemplo, para energías renovables, como lo es energía de gradiente térmico o energía de corrientes marinas. Por ejemplo, aquí vemos el cambiador de calor de un sistema que requiere una planta OTEC, y bueno, es algo de nuevo importante, ¿no? Donde hay zonas potenciales es normalmente donde hay zonas naturales protegidas. Entonces, bueno,
por supuesto que eso es una limitante para el desarrollo de energías renovables marinas, pero también es una parte importante y responsable, y también diría es un reto para los que desarrollan sistemas de generación donde se considere la parte de cuidado al medio ambiente, ¿no? Y es por eso que en Semiocéano se ha tratado de trabajar de manera multidisciplinaria con biólogos, con expertos en áreas naturales protegidas, de tal manera que se pueda considerar de manera responsable desde el estudio y prueba de dispositivos o prototipos las afectaciones al medio ambiente, ¿no? Podemos solo enfocarnos en la generación de energía eléctrica, pero eso al final es irresponsable, ¿no? Ya hemos visto posibles afectaciones que tiene la parte de energía solar o la parte de energía eólica, tanto para las comunidades, desde un aspecto de impacto social, como también ambiental. Entonces, consideramos que el mar, al ser ecosistemas bastante, diría yo, bueno, sensibles, tenemos que ser muy responsables a la hora de determinar la factibilidad de implementar todo este tipo de sistemas, a pesar de que la parte social o económica nos diga que puede ser factible el implementar determinada tecnología. Y bueno, los invitaríamos a que puedan revisar este tipo de estudios que, como les comentamos, Semiocéano ha estado desarrollando, que es el Atlas de Distribución y Abundancia de Mamíferos Marinos y el de Aves de Tierra de las Golondrinas en la isla Cozumel. Esta información es gratuita, está disponible en la página de Semiocéano y bueno, eso puede también a los que son amantes de este tipo de especies ayudarlos a conocer, pero también a nosotros, los que somos técnicos, bueno, estamos involucrados, perdón, en la parte técnica, a comprender la importancia de cuidar todo este tipo de especies, ¿no? A veces desconocemos la cantidad de especies que hay en una zona y, bueno, este tipo de información pues nos ayuda a tener más, la información más tangible respecto a qué tan responsables debemos ser. No sé si, Emiliano, gustes agregar algo. No, Jorge, bueno, dijiste todo. Para nosotros es un placer si tienen la oportunidad de como decía, de ingresar a nuestra página de Semiocéano, buscar las diferentes, básicamente, literaturas y toda la obra que se ha hecho en estos 4 años de proyecto. Y la verdad que es un placer tener y haber generado información con gente muy, muy, muy destacada en estos ámbitos que se han introducido de una forma interdisciplinar al pensamiento de una búsqueda renovable, de energías renovables marinas y tal. Y, por ejemplo, la doctora Heckel es una colega que admiro muchísimo, trabaja en CICESE, y para nosotros, desde la parte de oceanógrafos, que esa persona esté contribuyendo en nuestro proyecto y está aportando ni más ni menos que un atlas para ver la diversidad, por ejemplo, de mamíferos marinos a lo largo de lo que es toda la costa de México, es algo maravilloso, ¿no? Ese libro está muy bonito. Si tienen la chance de verlo, está gratuito, así que los invitamos. Y el de Aves también, el de Aves se acaba de estrenar. Está maravilloso, así que nada, los invitamos con todo gusto. Mejor. Bueno, y bueno, también los invitamos a que puedan interiorizarse y descubrir un poquito más sobre nuestras diferentes redes estudiantiles, lo que es Semiocéano Estudiantil, tanto en nuestra página de Facebook, en lo que es YouTube. Tenemos una serie de webinars que estuvimos dando, ahí están todos colgados, grabados, o escribirnos obviamente a lo que son lo que es nuestro correo. Cualquier duda, cualquier comentario, siempre son bien agradecidos, y nosotros estamos tratando de sumar un granito de arena en este desierto, ¿no? Al fin y al cabo. Y por la parte de la Pan American Ocean Energy Student Network también
es un espacio que se abre a toda la comunidad en general mundial, pero nos enfocamos desde lo que es Canadá hasta Argentina. Perdón por el chivo, pero sí está interesante. En gente que todos estamos en la misma búsqueda, al fin y al cabo. Entonces son estudiantes, son jóvenes que recién comienzan la parte científica, en los cuales surgen posibilidades en cada uno de los diferentes países panamericanos y tratamos de unificarlo, ¿no? Y sumar fuerzas, estar en continuo convivio, porque de esa forma yo creo que se avanza y la verdad que está muy lindo. Igualmente nos encuentran en LinkedIn, en Facebook, en Twitter o en nuestras páginas, nuestro correo. Así que bueno, no sé si queda alguna pregunta, algo más. Si no, un placer. La verdad, muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Y nada, acá estamos para poder platicar sobre el tema y para seguir sumando por un mundo mejor y más sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su participación, por toda su información que nos han compartido. Y sí tenemos preguntas por parte del público, pero antes de eso, a ver, por favor, Andrea, necesitamos saber un poquito también dónde podemos encontrar más información con respecto al One Health. Claro que sí, y es que Pedro, amigos, público en general, pues este foro llega a ustedes gracias a la colaboración de Arca Libros, quienes tienen para ti los mejores títulos especializados en medicina veterinaria. Cuentan con las editoriales más importantes a nivel internacional, poniendo a tu alcance un amplio catálogo. Realizan envíos a todo México y entregas personales en Ciudad de México y Estado de México. Así que sígalos en sus redes sociales, Facebook, Arca Libros e Instagram, Arca Libros MBZ. Y bueno, es muy importante para mantenernos actualizados, tiene muchos temas y por supuesto el enfoque One Health. Así que bueno, gracias a Arca Libros por apoyar a la ciencia en México y a la divulgación. Muy bien, ahora sí vamos a dar paso, queridos amigos, público en general, a las preguntas, comentarios que nos han estado haciendo a lo largo de esta transmisión, lo cual les agradecemos mucho. Vamos a comenzar con Libero Arco. Vamos a mandarle saludos a Libero Arco. Muchas gracias. Buenas tardes, panel de lujo con un gran tema. Muchas gracias. Alejandro Herrera. Hola, de lujo escucharlos, doctor Andy, muchas gracias. Alejandro nuevamente, saludos a los doctores Jorge, Emiliano y Pedro, muchas gracias. Y wow, puros pesados, pesos pesados, titanes, qué emoción. Muchas gracias y tenemos un excelente panel el día de hoy, nuestros invitados grandes expertos. Jorge Rocha, hola, muchas gracias por estarnos acompañando. Libero Arco, vámonos rápidamente con una pregunta, la primera de Libero Arco. Las energías renovables son el futuro en México y el mundo. ¿Cómo ven la tendencia en México hacia la generación de energía a base de carbón que impulsa el actual gobierno? Esa es la primera pregunta. Caliente la pregunta. Jorge, ¿vas tú? ¿Quieres? Sí, si quieres, comienzo. Creo que eso me recuerda una vez que, me gustaría contestarlo con algo que me sucedió en la preparatoria ya hace un par de años, y es que un profesor me decía que cuál era, o sea, que para qué desarrollamos energías renovables si, como acabamos de ver, pues no son tan limpias o si tienen un impacto ambiental. Y la respuesta que me surgió fue que, en primera, tenemos que como humanidad ir desarrollándonos e ir creciendo de manera más responsable. Lo que es la tecnología a base de carbón, combustibles fósiles, es una tecnología que ya se lleva varios siglos, quizás desde la Revolución Industrial, que se desarrolló. Entonces, sí que tenemos que trascender a formas de energía mucho más limpias. Es un hecho de que, a pesar de que las renovables tienen cierto impacto, sí que son más limpias que el carbón. Otro aspecto importante es la parte de explotación de los diferentes ecosistemas, los suelos, la contaminación que puede generar de manera indirecta las diferentes energías. Entonces, yo diría que, esperaría que el gobierno diera
vuelta a este tipo de estrategias o política pública, dado que parece que no tienen mucho futuro en lo absoluto y que aparte son irresponsables en torno a los diferentes aspectos de contaminación de suelo, agua y aire. También diría que la tendencia mundial afortunadamente nos irá obligando a ir trascendiendo a formas de energía más limpia. Si bien las energías renovables no son la solución completa a este problema, sí que van a aportar un gran peso en ello, y no dudo que en los próximos años empecemos a ver también otro tipo de estrategias de generación de energía con tecnología mucho más sofisticada, ¿no? Y que está apenas en desarrollo. Entonces, creo que es algo que tenemos que, como sociedad, como mexicanos y en general como humanidad, ir cambiando, y que creo que es algo que la tendencia nos va a llevar, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando en ello. Okay. Muy bien. Emiliano, ¿quieres comentar algo? Jorge siempre me saca las palabras. No, complementar lo de Jorge, que al fin y al cabo lo que no haya impulsado, más allá, no es el objetivo tocar temas políticos, simplemente creo que lo que no haya hecho un gobierno anteriormente a este sexenio, sí hay un compromiso. Desde el 2015 hay como les comentaba, todo el tema de lo que es la transición energética, la ley de transición energética, y esos compromisos tienen que cumplirse. Claro. Y si no este sexenio, es el próximo sexenio, pero es una cuestión, como decía Jorge, de global. Es una tendencia y una exigencia mundial, que si hoy México no se quiere sumar, mañana no le va a quedar otra que hacerlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se lo... Y más hoy en día la comandancia desde el norte hacia el sur, ¿no? O sea, también son cambios de paradigma en ciertos gobiernos que tienen un poder muy grande en las decisiones de todo lo que es América Latina. Entonces, no cabe duda que para ahí vamos, porque de hecho así se ha comprometido México. Y obviamente que en los acuerdos legales, si no se compromete o no se cumple, hay sanciones. Y las sanciones todos sabemos al fin y al cabo quién las paga, ¿no? Es correcto. El consumidor final. Entonces creo que sí debemos empezar a todos generar un cambio para un futuro más sostenible, aunque el gobierno no lo asuma así, ¿se entiende? O sea, hay una tendencia filosófica y muy interesante que es de crecimiento, en inglés de growing, que al fin y al cabo es eso. ¿Por qué no empezamos a consumir un poquito menos? ¿O por qué no empezamos a consumir pero de forma más responsable con el medio ambiente, ¿no? Así es. Entonces yo creo que es una nueva tendencia, es una transición, como bien dice la palabra, y para ahí vamos. Para allá vamos. Es correcto, Emiliano. Vamos con el siguiente comentario. Claudia Servín nos comenta: saludos a todos, pero en especial a mi doc favorito. Saludos, doc Pedro, gracias. Vamos con Libre Barco. Aquí vamos con otra pregunta. Sí. ¿Cómo ven los avances de la generación de energías renovables en las grandes empresas en México? Bimbo, FEMSA, Walmart, etcétera. Si quieres comienzo, Emiliano. Ok, bueno, diría que es un aspecto incluso de responsabilidad social de las empresas. También es un aspecto que ha generado relativamente polémica, ¿no? Actualmente con las políticas del gobierno actual, pero diría que es importante, ¿no? Empresas de este nivel consumen o tienen un consumo de energía bastante importante, y la modernización en la forma de comercializar la energía eléctrica les ha permitido tener sistemas de generación renovables que, pues, a pesar de que son renovables, también es mucho más rentable para ellos tener plantas en colaboración de generación de energía eléctrica. Entonces, desde un aspecto social y ambiental por parte de ellas, considero que es importante. También es importante regular o tener mucho más regulado la forma en la cual este tipo de empresas generan la energía eléctrica, dado que sí hay aspectos normativos que pueden poner en desventaja a diferentes competidores en la parte de energía eléctrica,
pero que con una adecuada regulación pueden ser resueltos, ¿no? Por ejemplo, me atrevería a decir, el caso de Bimbo es que ellos empezaron, ya tienen bastantes años, generando energía eléctrica a partir de fuentes renovables, y ellos empezaron antes de la reforma energética del gobierno pasado. Entonces, ellos estaban en una parte que se llama autoabasto, y actualmente está lo que ahora sí le conoce y que les mencioné, que es la generación distribuida. Sistemas que puedan generar energía eléctrica para empresas como lo son este tipo. Entonces, yo creo que es bastante positivo, y creo que es una tendencia que deberían ir tomando todas las empresas, y que por supuesto va a depender de la política pública que vayan desarrollando los gobiernos. Perfecto. Muy bien, gracias, Jorge. Vamos con Mar. Mar Elizalde dice, saludos a todo el panel, saludos hasta Morelos. ¿Qué impacto tienen los proyectos de energía eólica en el desplazamiento de aves migratorias? Porque hay casos en que las hélices han matado parvadas. Gracias. Ahí igual, si quieres lo puedo contestar, Jorge. Sí, efectivamente. El tema de los generadores eólicos es uno de los impactos negativos que puede llegar a generar. Tiene otros, obviamente, pero por ejemplo el tema de las migraciones es clave en aves. Me acuerdo que hace unos años fuimos a la UNAM, de hecho, y uno de los profesores durante una de las clases mostraba un video en la cual aquí en La Rumorosa, acá yendo en la carretera para Mexicali, también cóndores volando alrededor y atraídos por justamente las aspas y los campos electromagnéticos, y que en algún momento pues colisionaban, ¿no? Entonces obviamente sí genera un impacto. Por eso, por ejemplo, una de las tendencias también muy grandes es alejarnos de la costa con toda la parte de energía eólica offshore, ¿no? De las tecnologías renovables marinas, hoy en día es la que mayor capacidad instalada hay, y es más factible por los bajos costos que tiene y por el aprendizaje como una homología a lo que ya son las plantas que hay en tierra, ¿no? Entonces, sí hay, o sea, no hay estudios a largo plazo, ¿no? Que justamente digamos, bueno, tenemos un backup de 30, 40 años o lo que sea comparativamente con otras energías para ver qué número de colisiones y de verdad tener un censo de manera aproximada, pero sí podemos decir que es mucho menos dañinos, obviamente, que las rutas que aprovechan las aves en tierra, ¿no? Para hacer sus migraciones. Entonces, es complicado, sinceramente, porque también lo que se buscan es hacer aspas cada vez más grandes, en las cuales sean más eficientes, pero obviamente que si aumentamos el área, vamos a aumentar la cobertura de posible colisión. Sí, es importante mencionar que hay aerogeneradores, los más nuevos, que identifican justamente cuando vienen las parvadas de aves y frenan directamente. Entonces justamente se puede como optimizar. Ay, perdimos a Emiliano, se nos fue. Sí. Ahorita esperamos que vuelva a conectarse. Y en lo que se incorpora, pues si gustan, vamos, no sé si George, ¿quieres dar algún comentario al respecto? No, bueno, más que nada decir que para eso tenemos que tener forma de medir, ¿no? La importancia en la medición de las colisiones, como comentábamos, la importancia de conocer cuáles son las rutas migratorias y cómo evitar no instalar ese tipo de sistemas de generación precisamente en rutas migratorias, ¿no? Entonces, creo que también va con la parte de conocer la probabilidad y riesgos en determinada zona para determinar si es factible o no y poder disminuir esta probabilidad. Fíjate que ahorita que están mencionando esto, se me vino a la mente una idea, ¿no? De que ya ves que tenemos en medio del mar muchas plataformas que ya prácticamente están inservibles o que dejaron de ser utilizadas porque pues, ya se acabó el petróleo. ¿Qué tan factible
es que en estas plataformas se les dé una segunda vida poniendo estos sistemas de energías renovables. No sé, aprovechando corrientes marinas que pasan por ahí, aprovechando corrientes eólicas. ¿Qué tan factible tú lo ves? Sí, de hecho, bueno, diría que es factible y es algo que se ha considerado o evaluado. La parte de la industria petrolera tiene bastante experiencia en condiciones marinas y son una buena plataforma o trampolín para desarrollar, justamente como comentas, las diferentes energías marinas. Sobre todo, por ejemplo, lo que es energía por gradiente térmico requiere bombear agua como comentaba Emiliano, a más de 100 metros de profundidad, y justamente la tecnología en la cual puede basarse esto es en la petrolera, ¿no? Entonces, ha habido acercamientos, tengo entendido que el ejemplo que les pondré es en semiocéanos, ha habido acercamientos con posibles desarrollo de sistemas basados en plataformas ya en desuso y que podrían también ayudar a hacer más factible y más rentable el desarrollo de este tipo de energías. Entonces sí, considero que es una idea bastante prometedora, ¿no? Basarnos en plataformas ya en desuso. Así es, perfecto, George. Muchas gracias. Tenemos por aquí nuevamente a Emiliano. Y bueno, vamos rápidamente porque el tiempo se nos acaba, se nos va rapidísimo, como en todos los foros y más con temas tan interesantes como este. Así que, bueno, vamos rápidamente con los comentarios. Gabriela Vázquez Ugalde, saludos, excelencia en sus temas, felicidades. Muchas gracias por seguirnos. Aquí tenemos una pregunta de Claudia Servín. ¿El proyecto de Equilibrio Azul contempla dentro de sus programas la desalinización del agua de mar? Esta es la pregunta que nos hace Claudia. Saludos, muchas gracias. Jorge, bueno, Claudia, no sé si Equilibrio Azul se refiere a economía azul o no sé si es en sí un proyecto que debe estar dando vuelta en sí. Jorge... Imagino que es la economía azul, ¿no? Economía azul, sí. Si es economía azul, claro que sí. Justamente algo que quise dejar claro, más allá del término, que todos podemos googlearlo y encontrarlo, lo importante es energías renovables se acoplan a sectores tradicionales y justamente se benefician. Por ejemplo, con las energías renovables marinas podemos bombear agua de forma renovable y justamente por ósmosis inversa generar agua desalinizada, ¿no? Y inclusive reutilizar el soluto, o sea, la sal, e insertarla, por ejemplo, como sal marina al mercado de sal, ¿no? O sea, las posibilidades son muchísimas y sí, claramente una de los grandes objetivos, de hecho, es el tema de desalinización por la cercanía a costas, por el tema de islas, zonas insulares aisladas en desarrollo, por ejemplo, que así se las cataloga. Y no puede ser, otra vez se nos fue Emiliano otra vez, nos anda fallando hoy la energía por allá. Sí. Bueno, ya ahorita que Emi se conecte, se incorpore nuevamente, queridos amigos, disculpen las fallas técnicas de este día, pero bueno, Claudia, pues ahorita retomamos la pregunta, vamos rápidamente por cuestiones de tiempo con las demás. Libero Arco nos pregunta, ¿qué tanto contribuyen las energías limpias al ecosistema de los océanos? ¿Qué resultados se han obtenido? Eso es lo que nos pregunta Libero. Sí, bueno, creo que Emiliano podría contestarlo mejor, pero voy a abordar un poco al respecto. ¿Qué tanto contribuyen? Diría que uno de los aspectos, y justo está relacionado con la economía azul, es que al relacionar la parte de generación de energía con la parte de subproductos, como es la producción de agua desalinizada, acuicultura, entre otras cosas, hace que seamos, o la tendencia es que seamos más responsables a la hora de determinar la zona potencial donde vamos a instalar determinado sistema, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que al saber, o como ya viéndolo como una empresa que va a producir energía eléctrica, pero que también va a estar en la zona de acuacultura,
obliga a ser responsables y a cumplir con la normatividad de cuidado al medio ambiente en la zona o en el ecosistema donde se esté produciendo determinada especie marina y determinada cantidad de energía, ¿no? Entonces, yo lo veo desde ese aspecto positivo porque puede ayudarnos a ser más responsables en cuanto al cuidado de estos ecosistemas. No sé si Emiliano quiere Perdón por irme y venir. En mi internet está medio como va solo. Sí, por ejemplo, tenemos impactos negativos, como ya lo hemos dicho, pero creo que también podemos generar impactos positivos, y de hecho los generan. Algo, por ejemplo, dice, ¿qué resultados se han obtenido? En nuestro proyecto, que les comentaba de Isla Cozumel, justamente uno de los objetivos fue generar producción acuícola, producción de algas, según acá en el sur, hacia el sur de la Baja California, destacan el tema de la acuicultura de algas, por ejemplo. Es un lugar, por ejemplo, en Heréndida, hay parques industriales de cultivos de algas. Por ejemplo, la UABC también está activamente desde hace muchísimos años ahí a cargo de personal altamente capacitado sobre el tema de alga. Entonces lo que hicimos fue integrar sus números, o sea, su metodología de cultivo, en ver cuánto podíamos llegar a obtener a partir del gradiente térmico, ¿no? En Isla Cozumel. ¿Y por qué digo esto de beneficios en el ecosistema? Porque si cultivamos alga, el alga, lo que es un sumidero de dióxido de carbono. O sea, captura dióxido de carbono del medio y con eso genera toda la parte de su crecimiento en sí, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, podemos, dependiendo qué se cultive, por ejemplo, como opción, podemos disminuir al fin y al cabo las concentraciones de dióxido de carbono localmente en un cultivo, y eso también ayudar a otro tema que está sumamente de moda, por lo menos en oceanografía, que es la acidificación del océano, y con eso también los bonos de carbono, que también es otro de los términos. Entonces todos estos factores se meten en una ecuación en sí y se generan al fin y al cabo pues un balance positivo en los ecosistemas, sin lugar a duda, ¿no? Sí. Así es, Emiliano. Bueno, vámonos por último con ya las últimas preguntas, valga la redundancia, por cuestiones de tiempo, pues lamentablemente llegamos al final, pero vámonos con las últimas dos preguntas, ¿no? Vámonos por acá con Estefano Valero, nos dice, ¿cuál es la ventaja real en comparación a las diferentes energías renovables existentes? Esa, Jorge, si quieres tú responderla. Okay. Sí, imagino que respecto a las energías marinas, uno de los puntos es la menor variabilidad. Desde el aspecto técnico, lo que tiene de ventaja las renovables marinas es que son menos variables en el tiempo, de hecho vimos la gráfica, con respecto a las energías renovables tradicionales como es energía solar y eólica. Entonces ese es uno de los puntos clave, y diría que otro es la parte y oportunidad de desarrollarse en el entorno de la economía azul. Perfecto, vámonos con una última, por favor, doctor Elizalde. Por ahí vi una que hablaba algo de sargazo, algo así de... A ver. Listo. Ajá, de Luis, que nos dice que, bueno, comento. Dice, buen tema, ¿cómo impacta el crecimiento desmedido del sargazo en las corrientes marinas? Saludos desde Cancún. Bueno, creo que sabe lo que dice, porque ya ven que las playas de Cancún últimamente se han llenado de sargazo en toda esa zona. Sí, sobre el sargazo también es todo un área que ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Hoy en día está de moda justamente por estos derribazones, ¿no? Sí. Pero sí, por ejemplo, algo que estamos nosotros cada vez contemplando más es cómo poder utilizarlo. Por ejemplo, hay una tendencia
que es el hundimiento del sargazo. Si el sargazo lo hundimos a determinada... Básicamente es cómo lo podemos aprovechar. Hoy en día las técnicas de aprovechar ese sargazo todavía no son económicamente viables como tal, entonces por eso no se está haciendo una explotación, si no, no habría sargazo, ya todos irían rápido a sacarlo de las playas, ¿no? Entonces pues ahí lo dejan. Claro. Que al fin y al cabo son ciclos naturales, eso responden a blooms, que son florecimientos grandes cuando hay determinadas características del medio. Pero algo que sí estamos contemplando y cada vez está más de moda es el hundimiento. ¿Para qué? Para justamente generar puntos, hotspots de hidrocarburos. Entonces, explotación, o sea, como hidrocarburos, ¿sí? El hundimiento, después de determinados metros, que es por abajo de la termoclina, es una capa límite, digamos, física, que eso genera un hundimiento natural, se va a ir al fondo y se va a volver a desintegrar como materia orgánica y va a pasar en algún momento de su ciclo a formar parte como fósil, ¿no? Entonces, eso se está contemplando, pero ¿cómo interviene con el tema de las corrientes? Básicamente las corrientes son flujos laminares en sí, se podrían ver como un flujo laminar. Entonces, si hay mayor sargazo, hay una reducción de la velocidad de las corrientes. O sea, las algas lo que hacen es ejercer como es un coeficiente en sí de fricción al flujo natural, que entonces impiden, generan aguas más calmas. Para verlo así más fácil, ¿no? Menor velocidad de corrientes. Así es, muy bien. Pero, bueno, ahí termina. Hay mucho para hablar sobre ese tema. Hay mucho para hablar. Sí, queridos amigos, disculpen. Algunas dudas que no aclaremos aquí, pues bueno, vamos a estarlo haciendo a través de los comentarios y también les recordamos que pueden seguir por redes sociales a Semiocéano y a POES para que los puedan orientar y puedan también saber acerca de los proyectos que están llevando a cabo, que son muy interesantes. Apoyemos de verdad proyectos que hacen los estudiantes porque de verdad, o sea, son el futuro, hay que apoyarnos entre nosotros, compartir y sobre todo informarnos, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Muy bien, vámonos por último, ya rapidísimo, vamos con Aldo Alanís, porque él desde cuándo tiene estas dudas respecto al sargazo. Saludos, Aldo. Él dice, saludos desde la Ribera Maya. ¿Hay algún proyecto piloto que ya se esté implementando en Quintana Roo? Considero que la simple recolección del alga no atiende la problemática. Esto nos dice Aldo, muy preocupado, por supuesto, por esta cuestión. ¿Ir tú? Jorge. Sí. Ok, bueno, voy iniciando. Pensé que mañana. Bueno, por parte de lo que es Semiocéano, dentro de las estrategias que se estuvieron proponiendo, era justamente empezar un proyecto, una línea alterna o secundaria a las que acabamos de mencionar, con el objetivo de aprovechar el sargazo para la parte de biocombustibles. Se quedó con un planteamiento de proyecto, dado que no fue, tengo entendido, aprobado, pero sí que dentro de los diferentes investigadores de Semiocéano se está considerando plantear proyectos donde se aproveche el sargazo para el desarrollo de biocombustibles principalmente. También en lo que es, se realizaron un par de estudios de las afectaciones que puede estar llegando a generar este exceso de sargazo y de esta forma pues poder también validar y demostrar en este caso a CONACYT y al gobierno la importancia que tiene el desarrollar proyectos en torno a resolver este problema. Perfecto. Muy bien, George. Pues muchísimas gracias, queridos amigos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales porque vamos a estar dejando, por supuesto, mucha más información respecto a este y otros temas. Recordemos que somos una sola salud. Necesitamos pues estar viendo por toda esta parte del cambio climático, porque esto también tiene que ver con la seguridad alimentaria. Entonces, son muchos temas que necesitamos abordar, así que no acabaríamos, como podrán ver, en un solo programa, pero quiero agradecerles de corazón a
Jorge, el doctor Jorge Olmedo, Emiliano, el doctor Pedro Elizalde, y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Antes de irme, pues bueno, de irnos, quisiera comentarles que vamos a tener una nueva sección. ¿Cómo se llama, Pedro? ¡Ay! Es que estoy tan emocionado por todo esto. Así es, la nueva sección, recordemos, ¿no? Los pericos dicen, ¿no? Los pericos te cuentan, es la nueva sección. Vamos a estar abordando como datos curiosos y todo esto para que ustedes puedan, pues, tener esta información de modo más digerible, en un lenguaje más amigable, pero que obviamente siempre bien informados, más relevantes del mundo de la ciencia, y por supuesto estas curiosidades no se las pueden perder, estén pendientes de nuestras redes sociales. Muy bien, pues muchas gracias, queridos amigos. Por favor sigan a Semiocéano a través de redes sociales y a POES, a nuestros amigos Jorge y Emiliano, y no se pierdan nada de lo que tienen para compartir a todos ustedes. Muchas gracias, querido público, y gracias Jorge, Emiliano y Pedro. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Excelente Gracias día. a todos. Gracias. Hasta luego, queridos amigos. Hasta luego. Adiós.